El presente trabajo intenta resumir las ideas de los pensadores cristianos del siglo II, que entendieron y desarrollaron la doctrina trinitaria. Todos ellos anteriores a Agustín de Hipona. Este corto relevamiento nos acercará al pensamiento apologista de principios de ese siglo, en donde comienza a desarrollarse el cristianismo en el mundo romano. El primero del que hablaremos será Filón de Alejandría. Desarrolló todo su trabajo y pensamiento en el siglo I en Alejandría, hoy el principal puerto de Egipto y uno de los más importantes del Mediterráneo. En ese entonces fue lumbrera del pensamiento en la antigüedad, tan notable como lo era su famoso faro. Este pensador, lazo firme de unión entre judaísmo y helenismo, lo fue también después de su muerte, entre judaísmo y cristianismo. Así, ha sido muy estudiada la relación entre ciertos postulados filonianos, la conciencia como juez interior, el espíritu, la fe, la condición de hijo, la inmortalidad, etc., y las epístolas del Nuevo Testamento. Ahora bien, se ha señalado también que abundan mucho más las divergencias que los paralelos entre nuestro exégeta y el Nuevo Testamento. Filón estaba tratando de conciliar el judaísmo con la filosofía griega. Él enseñó: todos los seres entre la perfección de Dios y la materia imperfecta, finita, tienen su unidad en y proceden del Logo divino. Así, un filósofo liberal judío de la clase sacerdotal en Alejandría fue a sentar las bases de la doctrina trinitaria, incluso antes de que el apóstol Pablo hubiera evangelizado el mundo griego. A partir del siglo I, Filón adquirió cierta relevancia en la Iglesia cristiana. Se ha visto la influencia del mismo en Justino, Clemente y Orígenes, también en Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia. Posiblemente, la afinidad de contenidos con los postulados cristianos ha contribuido a la conservación de las obras filonianas, cuando tanta filosofía posaristotélica se ha perdido. Justino fue un apologista cristiano. Se convirtió al cristianismo alrededor del año 130. Enseñó y defendió la religión cristiana en Asia Menor y en Roma, donde sufrió el martirio cerca del año 165 de nuestra era. Justino nació en Flavia Neápolis. La ciudad había sido fundada en el año 72 por el emperador romano Tito Flavio Vespasiano, que la nombró de esa manera. El nombre de la ciudad proviene del griego Neápolis, o sea, la ciudad nueva. A Tito lo recordamos más que por fundador de ciudades, por haber sido el general romano que en el año 70 destruyó Jerusalén. Justino analiza desde la concepción de Dios a la cristología. Para él, el Padre, de carácter trascendente, se vincula al mundo a través de su Hijo. Leemos a Justino: en cuanto a su Hijo, aquel que solo propiamente se dice Hijo, el Verbo, coexistente con Él, engendrado por Él, antes que las criaturas, cuando al principio creó y ordenó por su medio el universo. Se llama Cristo por su unción y por haber Dios ordenado por su medio todas las cosas. Este nombre comprende también un sentido incognoscible: Jesús. En cambio, es un nombre que significa al mismo tiempo hombre y salvador.
El Hijo es engendrado y por esto puede tener nombres, Cristo y Jesús. La explicación que ofrece de ambos remite a su rol de mediador. El nombre Cristo designa su carácter de mediador en la creación, entendida como ordenación, función demiúrgica, Dios, creador del mundo y del universo. Y en cuanto se refiere al Padre, permanece en cierto sentido incognoscible. El nombre Jesús pone el acento en su dimensión conocible. Lo designa en cuanto hombre y señala su carácter de mediador en la salvación. Leemos a Justino. Dios engendró como principio antes de todas las criaturas de sí mismo cierta potencia verbal, la cual es llamada también por el Espíritu Santo gloria del Señor, y unas veces hijos, otra sabiduría, ora ángel, ora Dios, o bien Señor y Logos. Y ella se llama a sí misma jefe del ejército, cuando se aparece en forma humana a Jesús, hijo de Navé. Así que todas estas denominaciones le vienen por estar al servicio del designio del Padre y por haber sido engendrado por voluntad del Padre. En polémica con Trifón, le invita a separarse del rígido monoteísmo judío en beneficio de una concepción más articulada de la divinidad. El Hijo es Dios numéricamente distinto del Padre. El Verbo, dice Justino, muestra así que este retoño fue engendrado por el Padre absolutamente antes de todas las criaturas. Ahora bien, todo el mundo convendrá en que lo engendrado es numéricamente distinto de lo que engendra, pero subraya también que la diferencia numérica no supone separación. Con esto busca por un lado dejar clara la divinidad de Cristo de cara al judaísmo, sin caer en el politeísmo que lo acusa Trifón. A partir de lo considerado, podemos señalar algunos elementos conclusivos. En su intento por mostrar la racionalidad del cristianismo, recurre repetidamente en distintas instancias a los atributos que le provee el neoplatonismo para realizar una descripción de Dios. Estos atributos se sirven con cierta libertad, haciendo un uso específicamente cristiano en lo que respecta a la reflexión trinitaria y principalmente cristológica. Así su intento de caracterizar al Hijo en relación al Padre sirviéndose de la filosofía, a través de un diálogo fructífero a nuestro juicio entre razón y fe, le ha permitido realizar progresos en la reflexión teológica, de los cuales se servirán y profundizarán los pensadores cristianos posteriores. Justino es el primer escritor cristiano que ha sostenido el vínculo inseparable entre la fe y la razón. En este sentido, ha afirmado la naturaleza universal y única del pensamiento cristiano y le corresponde el título legítimo de primer filósofo católico. La declaración implica dos supuestos: la admisión de elementos aceptables en las enseñanzas de la gentilidad helénica y bárbara, y el reconocimiento de anticipos cristianos en la ley judía y los profetas, en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y los libros proféticos. No existe ruptura entre lo antiguo y lo nuevo, sino respeto y superación. La palabra divina incorporada, creadora y en función de espíritu profético, en Dios y en el tiempo,
es el eje que articula este gran ensamblaje reflexivo. Se sabe muy poco sobre la vida de Ireneo. Pudo haber nacido alrededor del año 130 o 140 después de Cristo en la Turquía actual, donde estudió con el obispo Policarpo, a quien admiró toda su vida. Algunos creen que Ireneo murió como mártir en el año 202 o 203 durante la persecución desatada por el emperador Septimio Severo. No hay una prueba sólida de esto. La última escritura que tenemos de Ireneo es del año 190, por lo que la fecha de la muerte de Ireneo podría ser bastante precisa. El gnosticismo proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Es un término utilizado por los historiadores posteriores para designar a una religión mística oriental que era muy influyente en la época. Las diversas tendencias bajo este paraguas tenían una cosa en común: el deseo de un mayor conocimiento. Pero el movimiento no era nuevo para la época de Ireneo. Ya había sido mencionado en las advertencias del Nuevo Testamento de Pablo, especialmente en la epístola a los Colosenses, por Juan en su primera epístola y por Judas. Lo más probable es que Ireneo se encontró con los gnósticos cuando viajó a Roma. Conoció particularmente a un grupo denominado valentinianos, que formaban parte de los fenómenos generalizados a los que hoy nos referimos como gnosticismo. Ireneo se tomó el tiempo para estudiar los escritos gnósticos y hablar en persona con ellos. Sus conclusiones, sin embargo, fueron firmes e inequívocas. Estas personas eran lobos vestidos de oveja, y sus declaraciones eran absurdas e inconscientes con la verdad. Para Ireneo, el principal problema con el gnosticismo era que no era el cristianismo histórico. Los gnósticos no estaban interesados en el Jesús histórico y no veían la Biblia como una historia unificada de redención. Para ellos, la salvación se obtuvo a través de la iluminación y solo estaba disponible para unos pocos elegidos. El principio frontal del que se sirve para refutar los sistemas gnósticos es el de la unidad divina. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador, un solo Padre. Solo Él contiene todas las cosas, dándose el ser a todas ellas. Teniendo en cuenta los presupuestos de la gnosis, identifica el Dios único y verdadero, no solo con el Creador del mundo, sino también con el Dios del Antiguo Testamento. El Padre es Señor y el Hijo es Señor. El Padre es Dios y el Hijo es Dios, ya que el que ha nacido de Dios es Dios. Asimismo, por la esencia misma y la naturaleza de su ser, se demuestra que no existe más que un solo Dios, aunque en la economía de nuestra redención haya un Hijo y un Padre. También afirma la divinidad del Espíritu Santo, incluyéndolo en el rango de Dios, y que Él mismo lo derrama sobre la humanidad por Él adoptada. El Espíritu Santo es eterno y se adueña del hombre interior y exteriormente, no abandonándolo jamás. La historia de la humanidad creada y redimida, así como las palabras "hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra", que nos dice Génesis 1:26, que el Padre dirige al Hijo y al Espíritu Santo, según Ireneo, prueban claramente la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu.
El Verbo, pues, es Hijo de Dios, Hijo único de Dios, y su filiación no comienza con la concepción virginal, sino que es eterno como el Verbo que preexiste desde siempre. Por su parte, el Espíritu Santo, que ha hablado por los profetas, que ha enseñado a nuestros padres las cosas divinas y que ha guiado a los justos por el camino de la justicia, es el que, llegada a la plenitud de los tiempos, ha sido derramado de un modo nuevo sobre la humanidad, mientras que Dios renovaba al hombre sobre toda la tierra. El Verbo es quien revela al Padre, y el Espíritu Santo es el revelador del Hijo. Tertuliano fue escritor y apologista cristiano. Su obra, escrita en latín, destaca por su vigor, suave sarcasmo, expresión epigramática y espíritu aguerrido. Nació en Cartago alrededor del 155 o 160. Su nombre completo era Quinto Séptimo Florente Tertuliano, de padres paganos. Tras estudiar Derecho, ejerció en Roma entre el 190 y el 195. En la propia Roma se convirtió al cristianismo. Vuelto a Cartago, se entregó apasionadamente a la defensa de la fe cristiana. Desilusionado más tarde con lo que él estimaba la laxitud de Roma en perdonar a los reincidentes, rompió con la Iglesia de Roma y se adhirió fervorosamente al montanismo. Hacia el 207 llegó a ser el más destacado líder de ese movimiento cristiano, que fomentó las profecías y practicó una rigurosa forma de ascetismo, cuyos miembros, en conflicto cada vez más abierto con las autoridades de la Iglesia, fueron a la postre declarados herejes. Tertuliano fue escritor y apologista cristiano. Su obra, el montanismo, fue una orientación cristiana, fundamentalmente escatológica, con algunas particularidades. Vedaba al cristiano huir o esconderse en épocas de persecución, evitar el martirio, por ejemplo. Para Montano significaba eso un apego a este mundo que se encaminaba a su fin. A los que habían cometido pecados graves como apostasías, homicidio o adulterio, les era negada para siempre la admisión en la Iglesia, punto este muy característico del rigorismo montanista, que implicaba además un error eclesiológico y sacramental muy grave, porque suponía que la Iglesia no tenía poder para perdonar algunos pecados. La característica más significativa del montanismo fue el arte de la profecía. También es significativa la actitud de sus dirigentes frente a determinados sacramentos como el matrimonio. Lo condenaron por considerarlo que los encadenaba a este mundo y les impedía a sus fieles que renuncien a él. Las dos profetisas, Priscila y Maximilia, abandonaron la comunidad conyugal con sus maridos, pusieron como deber imitar su ejemplo y prohibieron la celebración de matrimonios en el corto espacio que, según sus visiones, faltaba para la venida del Señor. El montanismo nació en Frigia, pero su propuesta de reforma y su rigorismo fue muy bien recibido y le permitió una expansión arrolladora. A los numerosos adeptos en Frigia se añadieron pronto nuevas fundaciones en Libia y Galacia, saliendo de la provincia del Asia Menor. Así hizo su entrada en Siria y ganó secuaces particularmente en Antioquía. Pronto alzó también cabeza en Tracia, extendiéndose así al occidente.
En fecha temprana tuvieron noticia del movimiento montanista las iglesias de Lyon y de Vienne en las Galias, como hace notar Eusebio de Cesarea, el padre de la historia eclesiástica. La muerte de Montano y de las dos profetisas, Priscila y Maximilia, representó un primer golpe para la ulterior propagación del movimiento. La adhesión de Tertuliano al movimiento puso un papel innovador. No hay punto alguno de apoyo para determinar cuándo y cómo entró el gran escritor africano en contacto con la nueva profecía, como se le llamaba al montanismo en un principio. A partir aproximadamente del 205-206, sus escritos permiten reconocer que no solo conoce las ideas montanistas, sino que las acepta. No es difícil deducir de sus escritos montanistas lo que le atraía de la nueva profecía. Aquí hallaba, en algunas cuestiones de la vida cristiana, una concepción que respondía exactamente a su fundamental actitud rigorista, sin que por otra parte tuviera que aceptar en modo alguno la herejía gnóstica ni las falsas doctrinas. Pero seguramente la atraía mucho más la idea que en la forma montanista del cristianismo podía apelar en favor de su concepción directamente al Espíritu Santo. Lo que sí sabemos es que en la época que nos interesa analizar los escritos de Tertuliano, él estaba en su etapa montanista. El monarquianismo modalista, también conocido como modalismo, enseñaba que la unidad de Dios es incompatible con una distinción de personas dentro de esa divinidad. Según el modalismo, Dios se ha manifestado de diversas maneras, como el Padre, principalmente en el Antiguo Testamento, como el Hijo, principalmente desde la concepción de Jesús hasta su ascensión, y como el Espíritu Santo, esencialmente después de la ascensión de Jesús al cielo. Uno de sus mayores representantes fue un sacerdote de Asia Menor llamado Praxeas, quien viajó a Roma y a Cartago alrededor del año 206 de nuestra era. Tertuliano contrarrestó las enseñanzas de Praxeas en un largo libro conocido como Adversus Praxeam, alrededor del año 213. El monarquianismo modalista fue refutado por Orígenes, Dionisio de Alejandría y posteriormente declarado como herejía en el Concilio de Nicea del año 325. Las obras de Praxeas fueron destruidas, por lo que la información que actualmente tenemos sobre él proviene de Tertuliano y de sus escritos en contra de sus teorías. Respecto a Tertuliano, una fuente de consulta declara: esta razón, o logos, como lo llamaban los griegos, se transformó después, como creía Tertuliano, en la palabra o el Hijo, es decir, un ser real, que había existido desde la eternidad solo como un atributo del Padre. Sin embargo, Tertuliano le atribuyó una categoría subordinada respecto al Padre, juzgado según cualquier explicación aceptada de la Trinidad en ese tiempo. Su principal contribución a la cristiandad resultó ser una teoría que sirvió de base a escritores posteriores para fundamentar la doctrina de la Trinidad. En su tratado titulado Contra Praxeas, Tertuliano empieza diciendo: el diablo ha rivalizado con la verdad y ha opuesto resistencia a ella de diversas formas. En ocasiones, su objetivo ha sido destruir la verdad por medio de defenderla. Tertuliano cuestionó las enseñanzas de este hombre respecto a Dios y Cristo. Lo veía como un títere de Satanás que solapadamente procuraba corromper el cristianismo. En aquel tiempo, un asunto muy debatido entre los que decían ser cristianos era la relación entre Dios y Cristo. A algunos de ellos, sobre todo los de ascendencia griega, les resultaba difícil conciliar la creencia en un Dios con el papel de Jesús en calidad de Salvador y Redentor. Praxeas intentó resolver el dilema enseñando que Jesús era solo una diferente manifestación del Padre y que no había ninguna distinción entre el Padre y el Hijo. Esta teoría, conocida como modalismo, afirma que Dios se reveló a sí mismo como el Padre en la creación
y al dar la ley como el Hijo en Jesucristo y como el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Por lo que Tertuliano defendió la verdad bíblica contra esa mentira satánica que pegaba tan fuerte en aquel tiempo, el gnosticismo. La herejía de Praxeas piensa estar en oposición de la pura verdad, cuando profesa que para defender la unicidad de Dios hay que decidir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Tertuliano demostró que las Escrituras hacen una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Después de citar, en 1 Corintios 15, 27 al 28, razonó: aquel que sujetó todas las cosas y aquel a quien le fueron sujetadas tienen que ser dos personas distintas. Tertuliano señaló la ocasión en que Jesús mismo dijo: el Padre es mayor que yo, valiéndose de diversos pasajes de las Escrituras hebreas como el Salmo 8.5. Mostró que la Biblia habla de la inferioridad del Hijo, por lo tanto, el Padre es distinto del Hijo, pues es mayor que el Hijo, concluyó Tertuliano. Dado que el que engendra es una persona y el engendrado es otra, de igual manera el que envía es una persona y el enviado es otra, y de nuevo el que crea es una persona y aquel mediante quien se crea es otra. Tertuliano creía que el Hijo está subordinado al Padre, sin embargo, al contrarrestar el modalismo, acuñó la fórmula una sustancia, tres personas. Utilizando este concepto, trató de mostrar que Dios, su Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que existen en una sola sustancia divina. Fue el primero en aplicar el vocablo latino trinitas, Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta razón, o logos, como lo llamaban los griegos, se transformó después, como creía Tertuliano, en la palabra o el Hijo, es decir, un ser real, que había existido desde la eternidad solo como un atributo del Padre. Sin embargo, Tertuliano le atribuyó una categoría subordinada respecto al Padre. Su principal contribución a la cristiandad resultó ser una teoría que sirvió de base a escritores posteriores para fundamentar la doctrina de la Trinidad. La aceptación y elevación del ideario trinitario como doctrina fundamental de la fe cristiana recién se logra en el siglo IV, en parte como resultado del enfrentamiento con la teoría arriana. Arrio y su maestro, Pablo de Samosata, sostenían una idea que partía de la base de un modalismo de tipo monarquiano. Es decir, que el enfrentamiento entre modalistas y trinitarios no terminó con la lucha dialéctica entre Tertuliano y Praxeas, sino que recién tendrá fin en el Concilio de Nicea en el 325. Daremos fin a este resumen sobre la conformación histórica de la idea trinitaria antes del Concilio de Nicea, escuchando el símbolo de Atanasio de Alejandría, declaración de fe trinitaria que se le suele atribuir a su persona, supuestamente escrito en el siglo V, pero que no fue utilizado hasta 2 siglos después como parte de la liturgia cristiana occidental. Veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Una es, en efecto, la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una gloria igual, una misma eterna majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo. Inmenso es el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo no son 3 eternos, sino un eterno. Tampoco 3 increados, ni 3 inmensos, sino un increado, un inmenso. Igualmente omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo no son 3 omnipotentes, sino un solo omnipotente. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo no son 3 dioses, sino un solo Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo no son 3 señores, sino un solo Señor.
Porque así como la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada una de las tres personas en particular es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre por nadie ha sido hecho, no ha sido creado ni engendrado. El Hijo proviene únicamente del Padre, no ha sido hecho, creado, sino engendrado. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, no ha sido hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede. Hay por consiguiente un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales, de suerte que en todo, como ya se ha dicho antes, hay que venerar la unidad de la Trinidad y la Trinidad de la unidad. El que quiera pues ser salvo debe creer todo esto acerca de la Trinidad. La idea de esta presentación, fuera de acercar los pensadores de los siglos anteriores al Concilio de Nicea y al propio Agustín de Hipona, que marcaron las bases sobre las cuales asentaron las afirmaciones trinitarias en la fe cristiana. Doctrina esta que se revela como la base espiritual que sostiene el cristianismo, aún en la actualidad.